Con el pasar del tiempo, con el pasar de los días, de los años, de los meses, yo creo que las personas que ya tienen mayor edad quizás comienzan a experimentar un tiempo donde ya como que comienza la rutina, más de lo mismo, a cansarles, a desanimarles, a desmotivarles. No sé si te ha pasado que cuando tienes ya algún tiempo dentro de la iglesia, ya como que se te hace un poco pesado tener que venir semana tras semana al mismo lugar. Algunos agarran el mismo puesto, algunos tienen la desdicha de tener que escuchar las mismas canciones en los mismos cultos, escuchar a las mismas personas orar dentro de la iglesia, escuchar quizás los mismos niños de la iglesia decir los mismos versículos de siempre. Y esta rutina comienza a llenar nuestro corazón muchas veces y como que a cansarnos, a agotarnos de siempre vivir lo mismo. No sé si te ha pasado como esposo, espero que no, como esposa, que ya como que comienzas a ver al mismo hombre todos los días, con la misma barriga, con la misma ropa, o comienzas a ver a tu esposa con las mismas greñas diariamente y tú como que comienzas a anhelar como que algo nuevo, algo diferente. No sé si comienzas a anhelar un esposo nuevo, una esposa nueva, pero en este inicio de temporada, en este nuevo año 2023, este mensaje el día de hoy quiere prepararte para que no caigas en este terreno del cansancio, para que tú no te canses de experimentar muchas veces lo que tú consideras parte de la rutina, parte de lo que quizás Dios ha puesto en tu vida para bendecirte, como un hogar, una familia, unos hijos. Y quizás ya tú comienzas a verlo a ellos como más de lo mismo, como siempre la misma persona es la que me recibe en casa, siempre son los mismos niños desordenados que son mis hijos los que me reciben en casa. Y quiero decirte que cuando tú caes en este terreno del cansancio, lo que viene después de este cansancio generalmente es algo devastador. Hogares destruidos porque se cansaron de ver a la misma mujer. Hogares destruidos, niños sin padre, viviendo con padres separados porque sencillamente la rutina, el cansancio, más de lo mismo llegó al hogar y es la razón por la cual quizás muchos hogares ponen como excusa el me cansé de lo mismo, siempre era lo mismo. Pero el día de hoy quiero decirte que aunque Dios quiere darte una nueva temporada, para la gloria de Dios no tienes que dejar a tu esposa y buscarte otra en este nuevo año. Y tampoco tienes que botar a tus hijos y traer otros hijos nuevos que sean más obedientes. Tampoco tienes que buscarte otra iglesia porque ya te cansaste de la misma iglesia. Y es la razón por la cual muchas veces nosotros no damos pasos de firmeza, no nos establecemos, porque no hemos entendido que el Señor puede hacer cosas nuevas donde tú crees que no lo hay. No sé si recuerda el versículo lema de nuestro aniversario del año 2023. Decía que Dios puede hacer un río donde no lo hay. Puede hacer algo nuevo de lo que tú crees que es rutina, de lo que tú crees que es cansancio, que es más de lo mismo. Estoy convencido que Dios puede hacer algo nuevo en tu vida. Así que la palabra del Señor, Salmo 102, versículo 21. Vamos a leer allí algunos versículos. Dice la palabra, vamos a ponernos de pie, acompáñenos en esta lectura. Salmo 102, 25, en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Él está hablando de la tierra y de los cielos. Él está comparando los cielos y la tierra, nuestro planeta, como una ropa que de tanto meterla a la lavadora, de tanto echarle jabón y jabón en polvo, ya como que comienza a desgastarse, a desteñirse. Él dice, de esa misma manera el cielo y la tierra se van desgastando y como ropa los cambiarás y los dejarás a un lado. Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. Ahí está. Pero tú, versículo 27, establece un principio bíblico y algo que muchas veces olvidamos de nuestro Dios. Y es que nuestro Dios siempre es el mismo y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. Dios habla a mi vida, repite así, Dios habla a mi vida. Puedes tomar asiento. Cuando medito en esto y comienzo a pensar en ese sentimiento de aburrimiento, de rutina que nos embarga, que nos invade, cómo comenzamos muchas veces a desprestigiar y a desmeritar lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. Comenzamos a desprestigiar nuestra familia porque es lo mismo siempre, la misma arepa, a la misma hora, el mismo café, la misma ropa, la misma forma, el mismo trabajo siempre. Comenzamos a experimentar, a llenarnos de esta angustia que muchas veces nos lleva a un terreno de inestabilidad,
que Dios no quiere para tu vida. ¿Y por qué digo que Dios no quiere esto para tu vida? Porque la palabra establece como principio bíblico que Dios es siempre el mismo. Dice, pero tú siempre eres el mismo. Y el escritor está diciendo, la tierra cambia, los cielos cambian. No sé si te has dado cuenta que el clima cambia. No sé si te has dado cuenta que las modas cambian, las tecnologías cambian, todo cambia. Estamos en un mundo cambiante. Nuestro cuerpo cambia, porque anteriormente usted no tenía quizás esas arrugas que tiene el día de hoy. O quizás hay tanto cambio en nuestro entorno que a veces nos llena ese deseo, y Salomón lo expresaba en Eclesiastés, como ese deseo de siempre querer algo nuevo, de siempre anhelar, de estar en un terreno de inconformidad, que lo que tengo no es suficiente, yo quiero algo nuevo en mi vida. Pero cuando meditamos en esto y leemos en la palabra de que Dios siempre es el mismo, aunque hace 100 años no existía la tecnología que existía hoy. Que Dios siempre es el mismo, aunque muchos años atrás la iglesia no se reunía en unas instalaciones como estas. Pero Dios siempre ha sido el mismo. Quizás las alabanzas que nosotros le cantamos al Señor, con las que hemos adorado al Señor el día de hoy, hace muchos años atrás los cristianos no cantaban ese tipo de canciones. Quizás no existía porque te has dado cuenta que con el pasar de los años los tiempos cambian. Y nos han enseñado la cultura que nosotros debemos adaptarnos al cambio, ¿sí? Debemos evolucionar, debemos adquirir nuevas tecnologías, debemos ir a la par del cambio. Pero la palabra del Señor me está diciendo que Dios no cambia. Tú puedes cambiar de ropa, puedes estrenar cada 31 de diciembre, incluso si tú quieres tomar la decisión de abandonar tu hogar o quieres cambiar la decisión de abandonar tu iglesia y congregarte en otro lugar, dice la palabra que Dios sigue siendo el mismo. Y ese principio bíblico que vemos allí a mí me llena de esperanza porque puedo encontrar en Dios una estabilidad, algo seguro. No es como tu esposa que quizás un día se levantó de buen humor, pero el otro día se levantó con el pie izquierdo y quizás no te sirve el desayuno. O quizás no es como tus hijos que un día son obedientes y otro día no son obedientes. O quizás como tus hermanos de la iglesia que un día son muy amables y expresan mucho el amor de Dios, pero otro día quizás andan malhumorados y no quieren ni verte y te desprecian y te saludan. Pero en Dios, en esta nueva temporada, yo puedo encontrar algo que siempre va a estar allí, seguro. No hay ese estrés de pensar de que Dios algún día se va a levantar amotinado y quizás ya no va a ser tan fiel como lo fue el día de ayer. O quizás Dios, que es un Dios de provisión, quizás ya no me va a proveer porque se le acabaron los recursos allá en el cielo, los recursos financieros para proveer. Y ese principio que se establece allí en la palabra del Señor es conocido como inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios significa que Dios no cambia, es inmutable, siempre es lo que es. Él no puede cambiar de carácter, Él no puede cambiar de hijos, Él no puede cambiar su esencia, lo que Él es, porque Él es inmutable. Y la inmutabilidad de Dios brinda estabilidad en medio de un mundo cambiante. Así que cuando ponemos este título de nueva temporada, nosotros siempre le he dicho, no cometamos el error de creer de que Dios te va a dar una nueva esposa, de que Dios te va a dar unos nuevos hijos y te va a dar un nuevo pastor y unos nuevos vecinos que sean más chéveres y no tan odiosos como los que ya tienes. No necesariamente se refiere a eso. Significa que de lo que ya Dios es, de lo que ya Dios te ha dado, Dios puede hacer algo nuevo. La inmutabilidad de Dios significa que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. Y ese es el mismo poder, con el poder de su palabra, dice que estableció los cielos, toda la creación fue con el poder de su palabra. Ese mismo Dios es el Dios que tú y yo adoramos en estos tiempos. Y sabes que no es como que anteriormente Dios como que era más poderoso que ahorita, porque abrió el mar en dos. Y Moisés golpeó una roca, allí salió agua de eso. Y llovió granizo del cielo y langostas inundaron. Es que el Dios que del Antiguo Testamento quizás pensamos que era como más imponente, era más poderoso. O hemos pensado también que el Dios antiguo era un Dios que era más rudo, más violento.
era más fuerte, era más castigador. Ya hoy Dios como que está más suavecito, ¿sí? Ya en tiempo de la gracia creemos que ya Dios como que eso era antes, que castigaba, que se vengaba de sus enemigos. Y ahora creemos muchas veces en esto nuevo, en este nuevo periodo de gracia que inició desde el Señor Jesucristo, que de alguna manera ya Dios no se enoja como se enojaba antes. Que de alguna manera ya Dios no manifiesta su poder en estos tiempos como lo manifestó en los tiempos antiguos. Pero eso va en contra de lo que dice la palabra del Señor, porque la palabra dice que Dios no cambia. Dice la palabra del Señor que Él no cambia y lo dice en repetidas oportunidades. Ahora bien, quiero compartir una historia maravillosa. Jeremías 35:1. Dice Jeremías, la palabra del Señor vino a mí en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Y ve la palabra que Dios le da, le dice a Jeremías, ve a la familia de los recabitas. Quiero que tengas este nombre en mente, recabitas. E invítalos para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofréceles vino. Entonces Jeremías fue a buscar a Hazanías, hijo de mi tocayo Jeremías, y nieto de Jabasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos, en fin, a toda la familia de los recabitas. Jeremías fue obediente y dice que los llevó a la casa del Señor, a la sala de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a lo de los jefes, que a su vez estaba encima de la de Maseías, hijo de Salum, guardián del umbral. El asunto es que Jeremías buscó a los recabitas, a toda aquella familia, y la llegó a un lugar específico de la casa del Señor. Versículo 5, el mandato de Dios era que le ofreciera vino, y dice Jeremías que le sirvió vino a los recabitas, jarras y copas llenas de vino, y les dije, beban. Ellos me respondieron, nosotros no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recat, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente, nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Tampoco edifiquen casa, no siembren semillas, no planten viñedos, no posean ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde son extranjeros. Y el versículo 8, los recabitas responden, nosotros obedecemos todos los que nos ordenó Jonadab, hijo de Recat, nuestro antepasado. Nunca bebemos vino, ni tampoco lo hacen nuestras mujeres, ni nuestros hijos. Y además nunca edificamos casas para habitarlas, no poseemos viñedos, ni campos sembrados. Vivimos en tiendas de campaña, eran como nómadas, ¿sí? La historia cuenta que ellos no se establecían en una ciudad y construían un edificio para vivir, ni compraban fincas y parcelas. No, ellos eran como nómadas, vivían en campaña, y dice que ellos obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Vamos a dejar la historia hasta allí. Bueno, Jeremías recibe un mandato del Señor porque Dios quiere enseñarle algo a la iglesia el día de hoy, con medio de esta historia. ¿Sabes qué? Muchas veces, con el pasar de los tiempos, los principios bíblicos que vemos establecidos en la palabra del Señor, pareciera que comienzan a cansarnos y aburrirnos. No sé si te ha pasado. Te comenté al principio que muchas veces como que comienza a desgastarnos el hecho de tener que ir semana tras semana a congregarnos. Y pareciera que con el pasar de los años nuestra vida cristiana anhela algo nuevo, algo diferente, ¿sí? Como que una nueva doctrina, no sé, o como que si lo que Dios estableció en su palabra, nosotros comenzamos como a moldarlo a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias. Y comenzamos a vivir una vida no de acuerdo a lo que Dios quizás estableció desde un principio, sino que comenzamos a adaptar esos principios bíblicos, los comenzamos a adaptar al mundo cambiante. Pero hay una historia de unos hombres llamados recabitas, que ellos habían recibido una orden de su tatarabuelo, de su antepasado, de su padre. Ellos le llaman padre a ese hombre, a ese abuelo por allá que hizo esa generación. Y el mandato era que no bebieran vino y que vivieran como nómadas, que no se establecieron. Y Jeremías, profeta de Dios, recibe un mandato de Dios muy extraño, y es que le ofrezca vino a estas personas y les manda que beban. Y los recabitas le dicen, nosotros no bebemos vino. ¿Por qué no bebemos vino? Porque nosotros hemos recibido una orden de nuestros antepasados. Hay un principio que hemos recibido, una instrucción a seguir. Y esa instrucción no va a cambiar porque tú vengas a ordenarnos a que nosotros beban vino. No sé si entiende el asunto.
No es que porque tú eres profeta de Dios y porque tú me invitas a la casa de Dios y tú me dices que beba vino, yo voy a beber vino. No, yo he recibido una instrucción, nosotros obedecemos esa instrucción y hemos vivido generación tras generación cumpliendo esa orden. Ahora, cuando entendemos esto, dice el versículo 12, entonces la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Ve y dile a toda la gente de Judá, de Jerusalén, de la iglesia de Dios con nosotros y del Guayabo, no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras, afirma el Señor. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino y hasta el día de hoy no lo beben porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio ustedes, aunque yo les hablo en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Además, no he dejado de enviarle a mis siervos los profetas para decirle, conviértanse ya de su mal camino, enmienden sus acciones, no sigan a otros dioses para servirlos, entonces habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no son como los recabitas, no me han prestado atención, no me han hecho caso. Los descendientes, y esto es contundente, los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron la orden dada por su antepasado. En cambio este pueblo no me obedece. Quiero decirte que si tú te sientes cansado de lo mismo y ya como que ya no quieres vivir esta vida cristiana, ya no te conformas con lo que has recibido de parte del Señor, con las mismas enseñanzas, las mismas instrucciones, quiero decirte que necesitas urgentemente seguir el ejemplo de estos recabitas, que año tras año, generación tras generación, descendencia tras descendencia, fueron obedientes a un mandato que había dado un hombre. Ni siquiera la palabra de Dios dice por qué dio ese mandato. ¿Qué beneficio iban a recibir ellos si no bebían vino? Si era que el hígado no se les iba a dañar. Ni siquiera eso lo explica la palabra. El asunto es que nuevamente vemos en la palabra del Señor que aunque los tiempos cambien, aunque las generaciones cambien, los mandatos del Señor permanecen para siempre. La palabra del Señor, mi hermano, es la misma que fue inspirada. No ha cambiado. Y este libro de 66, esta Biblia de 66 libros, Biblia proviene de la palabra biblioteca, por allá, se va extrayendo. Son 66 libros por años, años y años, generación tras generación. Ha servido para que la iglesia pueda conducirse en el camino correcto. ¿Por qué tú esperas como algo diferente? ¿Por qué tú esperas que se te diga, bueno, si no te congregas, pero si ofrendas, está bien? Si el principio bíblico ha sido establecido. ¿Por qué tú esperas que tus hijos sean hombres y mujeres de bien cuando el principio bíblico te enseña que tú debes instruirlo? ¿Por qué pareciera que queremos saltarnos o quisiéramos que la palabra de Dios cambiara sus principios? Porque ahorita es muy difícil educar a los niños. Porque ahorita cuesta mucho. Porque ahorita hay muchas tecnologías y es más fácil entretenerlos con eso antes de cumplir lo que ha servido para que generación tras generación se mantenga de pie, sirviendo al Señor. Quiero decirte que si estás cansado de lo mismo, necesitas nuevamente acudir a lo único seguro y estable que hay en esta vida, que es la palabra del Señor. Porque Él no cambia. Y si tú no te permites ese privilegio de afirmarte y de pararte en aquella roca inconmovible, va a pasar lo que decía ya la palabra del Señor, que éramos como olas del viento, como olas del mar llevadas de un lado a otro. Y es la razón por la cual vemos tanta inestabilidad emocional. Personas que les cuesta vincularse emocionalmente con una persona. Esa inestabilidad que muchas veces nosotros tenemos en lo económico, que nos cuesta tanto administrarnos como la palabra lo enseña. Esa inestabilidad que encontramos en nuestra vida espiritual, que un día queremos orar, otro día no queremos orar, otro día vamos a la iglesia y otro día vamos pero no le prestamos atención y ya el otro día ni vamos. Pero después, y es una inestabilidad que muchas veces creemos que el problema es que nuestro Dios, que nuestra iglesia como que está atrasada, como que no ha evolucionado. Pero es que Dios no evoluciona, Dios no cambia, Dios es el mismo. Dios es perfecto, Él no necesita cambiar. Él no tiene que adaptarse a tus necesidades. La palabra no se puede adaptar a tus metas y proyectos en este año.
Eres tú el que necesita adaptarse a lo que dice la palabra del Señor, que es inmutable y no cambia. Porque cuando comenzamos a ver, a proyectarnos a futuro, a ver nuestras metas, lo que queremos alcanzar, y comenzamos a intentar que Dios, que no cambia, se adapta a lo que yo sí quiero, y no eres tú el que entiende que necesitamos aferrarnos a eso. Quiero decirte que esta nueva temporada puede ser para tu vida el final catastrófico como el que tuvo Sedequías. Así que si estos hombres llamados recabitas pudieron generación tras generación ser obedientes a un mandato que era no tomen vino. ¿Por qué no tomen vino? Pero no tomen vino. Y vivan como nómadas. ¿Sabes qué debe ser complicado para aquellos tiempos vivir como nómadas? En esos tiempos ya los pueblos se establecían, construían murallas, ciudades, creaban una estabilidad. Pero el mandato para ellos fue, ustedes no compren finca, parcela, nada. Ustedes vivan como nómadas, en tiendas de campaña. Y tener que ver ellos cómo habían ciudades, había estabilidad quizás económica, pero ellos producto de un mandato que habían recibido. Entonces yo no entiendo por qué el Señor dice, o sea, ¿por qué ustedes no pueden hacer lo que yo les pido? ¿Por qué ustedes no pueden ser como los recabitas, que reciben un mandato y lo obedecen? En cambio, dice el Señor, yo no les he dejado de enviar a mis siervos los profetas para decirles lo que tienen que hacer. Así que, querido hermano, en esta nueva temporada, Dios no necesita cambiar, la iglesia no necesita cambiar, el que necesita cambiar eres tú y yo. Los que necesitamos adaptarnos a ese Dios, a ese principio bíblico y a esa palabra que permanece y que no cambia, somos tú y yo. Y allí le vamos a ver el sentido a una nueva temporada. Ahí vamos a ver que de una nueva temporada, con tu misma familia, con tus mismas finanzas, con tu misma iglesia, Dios puede hacer algo nuevo. Porque Dios no cambia. Así que quiero compartir algo, 4 cosas muy sencillas, antes de darte 2 consejos para este año. Pero antes de darte esos 2 consejos, quiero compartirte 4 cosas que Dios no cambia. Porque dice la palabra de Dios que Dios no cambia. Lo leímos allí en el Salmo. Pero hay 4 cosas muy importantes que tienes que entender que no cambian en Dios. Y la primera es que Dios no cambia lo que Él es. Su esencia, dice la palabra, pero Moisés insistió, Éxodo 3:13. Supongamos, cuando él recibe el llamado, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan cómo se llama ese Dios? Y la respuesta de Dios fue, yo soy el que soy. Respondió Dios. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. O sea, Dios es. Dios no era. Dios no fue y Dios no será. Dios es. Él no se limita a nuestra perceptividad del tiempo, a este año nuevo, al tiempo, al envejecimiento que tú y yo vivimos, sino que dice la palabra del Señor que Él es y lo que Él es no va a cambiar. ¿Y qué es Él? Él es Dios de amor, Él es Dios de fidelidad, Él es Dios de justicia. Su esencia, sus atributos divinos, sobrenaturales, van a seguir siendo los mismos. Si tú no comienzas a experimentar esto y a entender esto, es cuando tú comienzas muchas veces a creer o a dudar de que Dios quizás te está acompañando, aunque tú veas que la cosa está. O quizás tú comienzas a creer que Dios es malo porque te está castigando, pero no has entendido que Dios es un Dios de justicia. Y Dios lo que Él es, Él no puede cambiarlo, así tú entres en una nueva temporada. ¿Me explico? Dios es lo que es y eso no va a cambiar. Él es digno de honra y no es que antes había que adorarlo y ahora no. Dios es digno de alabanza, Dios es todopoderoso. Todo lo que tú conoces de Él, todo lo que tú le cantas, no va a cambiar ni cambiará. Y no ha cambiado hasta el día de hoy. Así que el mismo poder con el cual Él ha hecho cosas sobrenaturales en su palabra, y tú lo has leído, el mismo poder con el que ha transformado familias, ese mismo poder puede transformar tu vida. O sea que nunca dudes en este año del poder de Dios y de lo que Dios es. Eso es lo primero que Dios no cambia. Lo segundo que quiero compartir es que Dios no cambia sus promesas. Díganme. Lo que Él prometió, Él no lo va a cambiar. Dice la palabra, en verdad, Él es la gloria, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta.
te voy a dar una promesa. Dios le prometió al pueblo de Israel que iba a hacer, le prometió a Abraham que iba a hacer de Abraham una nación innumerable, año 2023, y esa promesa sigue estando vigente. Esa promesa que Dios le dio a Abraham en la palabra del Señor, en el libro de Génesis, de que iba a ser de él una descendencia que no iba a poder. Le dijo, mira las estrellas del cielo, mira la arena de la playa. Si la cuentas, bueno, tú vas a contar tu descendencia. Sigue estando en estos tiempos y con el paso de la historia, el pueblo de Israel ha sido atacado en guerras, personas han querido destruir a este pueblo y hasta el día de hoy sigue siendo, es una nación. Entonces, es un ejemplo que quiero darte de que si Dios promete algo, no es como tú y yo, que prometemos y no cumplimos. Y la semana pasada leíamos en Eclesiastés 5 que decía la palabra, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Pero Dios no tiene ese conflicto, porque si Él promete algo, mira que esta gente hizo más que suficiente para que Dios los exterminara. Fueron lo más rebelde posible y desobediente como para que Dios los acabara por completo. Y aunque Dios los castigaba, aunque Dios los trató con brazo fuerte en muchas oportunidades, siempre les dejó allí esa descendencia de la cual iba a ser algo grande. ¿Por qué? Porque Él no cambia de parecer. Así que es algo que tú necesitas conocer. Si hay promesas en la palabra del Señor establecidas, Él no las va a cambiar. Quiero darte una promesa. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Él lo prometió, iglesia. Padre, madre, Él prometió que tus hijos no se iban a apartar. Pero Él lo prometió si tú lo instruyes. Él no va a cambiar eso. Él no va a cambiar lo que prometió, lo que Él ha establecido en su palabra. Dios, Números 23, 19, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Lo tercero que Dios no cambia son sus determinaciones, lo que Él determina hacer. Bien, hay una diferencia entre las promesas que Dios no cambia y lo que Dios determina. Hay asuntos que, como el de Sodoma y Gomorra, los cuales Dios determinó destruir esta ciudad producto de su pecado y de su maldad. Fue una determinación. Y no sé si has conocido la historia en la que Abraham trató de mediar con él, pero ya había una determinación hecha. Y quiero decirte también que así como las promesas del Señor son de bendición para nuestra vida y nos llenan de esperanza para este nuevo año, esta nueva temporada, de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo, esperanza mía, castillo mío, en quien yo confiaré. Él me librará de las garras del león, del cazador. Él me librará del vecino chismoso. Él me librará de la suegra que no me quiere. Él me librará del hermano odioso de la iglesia. Y esas promesas que tú te aferras a ella, de ese esposo te va a librar, de esa esposa odiosa, de ese esposo rebelde. Y tú te aferras a eso. Pero hay determinaciones que también están en su palabra, que tampoco van a cambiar. Y parte de esas determinaciones son el castigo que Dios da o que Dios en su justicia decide hacer en contra de una persona producto de su desobediencia. Dios ha determinado que el padre que ama a su hijo lo corrige y lo castiga. Y como Él te ama tanto, Él ha determinado que hay momentos en los que tiene que castigarte. Y esas determinaciones a veces creemos que nos podemos librar de esas cosas. Un hombre llamado David cometió asesinato. Bueno, primero, vamos en orden. Un hombre llamado David fue y adulteró. Se acostó con la mujer de su prójimo. Luego cometió asesinato porque fue y mató al que era esposo de la mujer con la que se había acostado. Y se quedó con la mujer y él dijo, asunto resuelto. Solventado el asunto. La tipa queda viuda, yo me puedo tomarla como mi mujer. Pero producto de ese pecado fue que ese hijo nació, esta mujer se embarazó y ese hijo murió. Y David se postró ante la presencia del Señor, dice vestido de luto, llorando para que ese hijo no falleciera. Pero ya Dios había determinado un castigo en su contra. Y Dios lo que determina, mi hermano, debes tomarlo como algo muy serio. Lo que está determinado en su palabra, a favor o en contra, tú y yo debemos tomarlo como un asunto serio en esta nueva temporada. Porque a veces vivimos nuestra vida como que creyendo que a Dios se le olvida lo que dijo. Como que ojalá a Dios se le olvide que Él dijo que había que congregarse. No me congrego. O sea, a Dios yo creo que se le olvidó.
lo último, y creo que es lo más importante para nosotros como iglesia, es que Dios no cambia sus mandamientos, sus órdenes. Las obras de sus manos son fieles y justas, Salmo 111. Todos sus preceptos son dignos de confianza, inmutables por los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y rectitud. Es decir, que lo que Dios dijo que hay que hacer, no es que antes había que hacerlo, pero ya ahorita, pastor, ya no hay que hacerlo. Dios dijo, velad y orad. Hay que velar y orar. La palabra del Señor establece principios como el ayuno. Eso no cambia porque a ti te dé hambre a las 10 de la mañana. No, hay tiempos, dice la palabra del Señor Jesucristo, enseñaba que hay asuntos, géneros que salen solamente con oración y ayuno. ¿Por qué tú crees que hay problemas en tu vida que se van a resolver si tú no oras y mucho menos ayunas? ¿Cómo crees tú que ya lo que Dios estableció en su palabra como el método, su mandamiento para que asuntos puedan solucionarse en tu vida, para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda responder, ya Él estableció sus mandamientos? Pero tú no oras, no te congregas, mucho menos ayunas, pero quieres que la cuestión se acomode, que la economía funcione y que el hogar se mejore. Hay mandamientos en principio que no van a cambiar, así tú como cristiano te vistas diferente, cantes diferente, así nuestra iglesia tenga una infraestructura diferente. Dios sigue siendo el mismo y dice su palabra que sus mandamientos, sus preceptos son dignos de confianza y son inmutables. El Señor estableció fidelidad en el matrimonio. Usted debe serle fiel. No hay excusa para que usted no sea fiel. No es que porque me tratan mal en el hogar yo voy a ser infiel, no. El Señor estableció en el hogar que el hombre debe tratar como vaso más frágil a la mujer. No es que porque la mujer es odiosa, usted tiene la razón y el motivo para tratar como trapo sucio a su esposa. El Señor establece sus mandamientos, ¿sabes? El Señor establece sus principios. Y no creas que en este nuevo año eso va a cambiar. Si Dios estableció que debes honrar al Señor con la primicia de todo tu fruto, con tus riquezas, tú debes hacerlo. ¿Por qué crees que el Señor cambiaría eso? Si Dios es inmutable. Dice la palabra, yo el Señor no cambio, Malaquías 3:6, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados, porque Dios no cambia y que Él nos prometió un amor, un amor sobrenatural aún no merecido. Es que tú y yo estamos reunidos en la casa de Dios el día de hoy. Así que aunque comenzamos muchas veces, vemos como aburrido el hecho de adorar a Dios, de cantar, de congregarnos, y parece que nuestra vida cristiana entra en un terreno como que quisiéramos probar algo diferente. Gracias a que Dios no cambia, es que tú y yo el día de hoy podemos disfrutar de su gracia. Porque ¿crees tú que Dios no se habrá cansado de ti en algún momento? ¿Crees tú que Él, como en los tiempos de Israel, no habrá sentido ese deseo de exterminar a esta gente tan desobediente? Y Él le dijo, pero como Dios no cambia, es que ustedes no han sido exterminados, dice Malaquías. Y desde la época de sus antepasados, dice Malaquías 3:7, se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Así que quiero decirte que esta nueva temporada y este nuevo año, debes vivir esta nueva temporada con las mismas instrucciones. No hay instrucciones nuevas, no hay atajos, no hay una manera más fácil y más sencilla. La forma de vivir y de disfrutar ese año lleno de las bondades del Señor es entender que Dios no cambia y que nosotros debemos aferrarnos a sus promesas, a sus mandamientos. Me encanta y quiero hacer un paréntesis en este aspecto que el Señor dice, yo no cambio. Inmediatamente Él habla sobre el tema de ofrendar y diezmar. En Malaquías 3:6 en adelante, Él dice, Él llama de ladrones a las personas que no le dan al Señor, no honran al Señor con sus ofrendas. Hay doctrinas que quieren enseñar que después de Jesucristo ya no es necesario ofrendar y diezmar. Quieren enseñarlo. Y yo solamente quiero decirte que Dios no cambia. Y lo digo no porque sea una idea mía, sino porque el Señor inmediatamente, antes de dar un mandato, que es el ofrendar y honrar al Señor, Él dice, yo no cambio. Entonces, si Dios no cambia sus mandatos. La misma fidelidad que Él le exigía a las personas en tiempos antiguos, a Abraham, a Isaac, esa misma fidelidad está exigiendo de ti. Ese mismo principio que Dios estableció de reunirnos a celebrar la presencia del Señor alrededor del tabernáculo, los levitas, cantores, todas esas cosas de los sacerdotes, es el mismo principio que dice que tú el día de hoy tienes que congregarte. O sea que
una nueva temporada no te debe hacer pensar que no caigas en ese terreno de inconformismo, ¿sabes? Como que más de lo mismo y yo quisiera experimentar otra cosa. Lo que tú necesitas es experimentar lo nuevo que Dios te va a dar en tu vida cuando tú entiendes que Él no cambia. Jeremías 2:13. Dos cosas. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sabes qué pasa cuando tú te cansas de lo mismo? Cuando tú caes en ese terreno de inconformismo, cuando tú comienzas como que a decir, pero ¿por qué yo no puedo hacer esto? Pero yo creo que no está mal que yo como cristiano haga esto, que yo tome esta decisión. Comenzamos como a cansarnos de vivir una vida de acuerdo a lo que la palabra del Señor establece. Y Dios le recrimina a este pueblo dos cosas. La primera es que se cansaron, abandonaron a una fuente de agua viva. Esa fuente de agua viva representa nuevamente estabilidad, una fuente inagotable de agua. Una fuente de que no era que tenías el tanque de tu casa lleno y te gastaste el agua y te quedaste sin agua. Dice la palabra que Dios es fuente de agua viva. O sea, siempre va a estar esa agua allí. Y nuevamente Jesucristo con la mujer samaritana le expresa esta misma idea. Pero Él le dice, me abandonaron a mí que soy fuente de agua viva. ¿Y qué hicieron? Pues se buscaron un pipote de 200 litros con un huequito abajo, con un agujero. Una cisterna rota que no retiene agua. Y es un error que tú no debes cometer en este año. No abandones la fuente de agua viva, mi hermano. No abandones tu fuente de provisión. No abandones el lugar que Dios ha establecido como casa de oración. No abandones el hecho de que tienes que honrar al Señor con tus diezmos y ofrendas. No abandones a tu familia, que es el hogar, tu primer ministerio. Porque son dos pecados, eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando nosotros nos cansamos de lo mismo y ya quisiéramos probar una agua carbonatada, porque ya esta agua no sabía nada. Quisiera probar refresco, una Coca-Cola. Dice la palabra que ellos fueron y buscaron una fuente de agua rota que no retiene agua. Y Jesús le decía a la mujer samaritana, si yo te doy del agua que yo tengo, que yo doy, nunca más tendrás sed. Y yo quiero decirte que cuando tú te cansas de lo mismo, caes en ese terreno de insatisfacción, ¿sabes? Porque solamente Dios puede saciar esa sed que tú puedas tener. Y este año que ha iniciado, si tú ya comenzaste cavando cisternas rotas que no retienen agua y comenzaste a dedicarle más tiempo a otros asuntos y no le has dedicado tiempo a la fuente de agua viva, quiero decirte que es necesario que tú vuelvas a esa fuente de agua viva. Y los dos consejos que quiero darte para cerrar este mensaje, luego de todo esto, son para este año. La semana pasada dimos 4 consejos hermosos, ¿sí? El día de hoy tenemos 2. El primero es, aférrate a la estabilidad que solo Dios puede darte. Ese es un consejo para este año. Yo quiero dártelo como hermano en Cristo, no te lo doy como pastor. Aférrate a la estabilidad que solo Dios puede darte. El trabajo no te da estabilidad, invertir no te da estabilidad. Nuestra salud muchas veces no es estable. Muchas veces nuestra iglesia, donde te congregas, quizás no te brinde esa estabilidad que tú esperas. Pero yo quiero aconsejarte que este año 2023 tú te aferres a lo único estable e inmutable que existe, que es nuestro Dios. Que Él no va a cambiar, Él no se va a aburrir, Él no se va a levantar con el pie izquierdo algún día. Dice la palabra en Mateo 7:24, Jesús decía, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre esa roca inmutable. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces, si tú te aferras a esa roca, significa de que tú vas a llegar al final de la temporada y vas a alcanzar y vas a conquistar. Es hermoso el hecho de que Jesús no dice, construye la casa sobre la roca, sino que Él menciona que van a venir ríos, que van a soplar viento y que van a azotar aquella casa. Así que yo para este año 2023 no te voy a decir que no va a venir enfermedad, que no va a venir escasez y que no van a venir problemas personales, problemas emocionales. Yo no te voy a decir eso. Lo que sí te voy a decir por medio de la palabra es que si tú te estableces sobre esa roca, cuando eso venga, al final de todo esto tu casa no se va a derrumbar. Eso lo dice la palabra, dice,
con todo, y me gusta que él dice con toda esa cosa, porque llovió, creció el río, soplaron los vientos, azotaron contra aquella casa, y con todo eso la casa no se derrumbó. Esa es la razón por la cual una enfermedad o un problema nos aleja muchas veces del Señor, porque no es que la roca no estaba allí, es que tú no construiste sobre la roca. Y el asunto no es que la roca tiene que meterse debajo de la casa, no es que tú tomas la decisión de construir tu finanza, de construir tu estabilidad emocional, de construir tu ámbito familiar sobre la roca que es Cristo. Y cuando venga el problema que va a venir, el día que no soportes a tu esposa, que discutan por cualquier cosa, el día que te den ganas de estrellar contra la pared a tus hijos, que vengan los problemas, que se levante la rebeldía, que haya escasez, que ya no te alcance el dinero, quizás como te alcanzaba antes, o quedes desempleado, o venga una enfermedad a tu vida. La promesa del Señor que no cambia es que si tú estás sobre la roca, esa casa no se va a derrumbar. Entonces, nuevamente te digo, aférrate a la estabilidad que solo Dios puede darte. Este año, va a ser un año cambiante. Vas a envejecer, vas a cumplir un año más, tus vestidos se van a desgastar, posiblemente, muy seguramente la maldad de la gente empeore, aumente, quizás no veas una política diferente en tu país, pero si te aferras a esa roca, a esa estabilidad, este año va a ser bendecido para tu vida. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y esa arena puede representar dinero, puede representar trabajo, puede representar relaciones personales, que a veces construimos nuestra vida en función a una relación personal. Y dice que cuando vinieron las mismas lluvias, el mismo río creció, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. ¿Qué pasó? Se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces, como esto es algo que está determinado en la palabra del Señor, que el final del 2023 no sea ruina para tu vida, que no sea un hogar más destruido y más roto, sino al contrario, sea un hogar sólido, establecido. Que una vida espiritual al final de este año tú puedas experimentar que te aferraste a esa estabilidad y tú puedas decir a fin de año, gracias a Dios porque me cayeron, pero no fueron los ríos, esos fueron los mares, los vientos, la tempestad me azotó, me cayeron a palo, a batazo, pero tu palabra establece que yo voy a estar allí sobre esa roca, no me voy a derrumbar. Y es la razón por la cual tú y yo el día de hoy podemos estar de pie. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Salmo 62:1. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, y Él es mi protector. Jamás habré de caer. Y esto coincide con lo que acabamos de compartir y las palabras del Señor Jesucristo. Si solo Él es tu roca, esa roca donde tú construyes tu casa, no vas a caer, mi hermano. No construyas tu casa en función ni siquiera a tus hermanos en Cristo, a tu iglesia. Construye tu casa sobre la roca que es tu salvación. Así que ese es mi primer consejo del día de hoy para este año. Aférrate a esa estabilidad. Sabes que hay una película muy poquito ahí, no es de terror, pero es así como de suspenso, de una muchacha que estaba nadando y bueno, por alguna circunstancia unas olas como que le estrellaron contra un islote, no es una isla, es como una isla de roca, de piedra, y ella queda ahí, bueno, quedó maltratada, chocada allí, unas heridas. El asunto es que la película narra cómo ella no logra volver a tierra porque habían unos tiburones y además estaba herida, y ella dura allí unos días en esa roca, en esa cuestión de piedra, era como una islita de piedra allí, y ella por ninguna circunstancia ella intentaba alejarse de esa roca. A veces intentaba nadar y cuando veía que no podía volvía a la roca, porque sabía que en ese momento de su vida lo único estable era esa roca que estaba allí, porque nadar era someterse al cansancio y quizás morir ahogada, o por ahí también la película menciona un tiburón que andaba por allí que se parece al león rugiente que anda buscando a quien devorar. Así que yo te recomiendo que te aferres a esa roca inconmovible. Segundo consejo: vive conforme y agradecido. ¿Qué pasa? Que cuando nos cansamos de lo mismo, desprestigiamos y menospreciamos lo que ya tenemos, ¿sabes? Lo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado un esposo, conforme y agradecido con ese esposo y esposa. Si Dios te permite congregarte en un lugar como este, conforme y agradecido. Si Dios te permite tener la ropita arrugadita, descolorizada, zapaticos ahí un poquito desgastados, conforme y agradecido para este año. Y esto no significa que tú no puedas tener metas
que no puedas anhelar cosas en tu vida. Lo que significa es que tú estás aferrado a algo estable. Tú estás aferrado a esa roca. Y cuando te aferras a esa roca, tú debes entender que lo que tienes es suficiente para que tú puedas vivir un año 2023 exitoso. Y pongamos que llegas al final del año y tú no pudiste comprarte una ropa nueva, un par de zapatos nuevos. Quizás llegas al final del año y no pudiste alcanzar ese proyecto económico que querías, pero tú estás agradecido y conforme. Porque dice la palabra del Señor, den gracias a Dios en toda situación. 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y 1 Timoteo 6:7 dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Ponte de pie contento, ¿sí? Alegre, agradecido con el Señor. Quiero contar una historia breve. Christopher se llama. El apellido es en inglés, no lo menciono porque mi inglés es el que mal inglés de Open English. Christopher era un muchacho de 20, 22 años cuando se graduó de la universidad con buenas calificaciones, y él no quiso seguir estudiando. Sus padres le tenían unos ahorros de $24,000 para que pudiera seguir estudiando y bueno, pudiera tener un futuro prometedor. Resulta que él ese dinero, esos $24,000, los donó a escondidas de sus padres a una fundación, y él quería vivir su vida aventurera, quería vivir una aventura. Le gustaba viajar. Por 2 años viajó por todo Estados Unidos con un carro escarchalado, pidiendo cola. Bueno, el carro se le dañó. La cuestión era que esa era su vida, era lo que él anhelaba, vivir una vida de aventurero. Quizás a Christopher le cansó la rutina de tener que estudiar, no sé qué le habrá cansado, porque económicamente tenía estabilidad. Sus padres le daban, digamos que todo. Y en este proceso él tomó una decisión, y es de irse como aventurero a una zona de Alaska que está muy aislada de la ciudad, de la civilización. Y él no se llevó ni mapa ni brújula, se llevó para esa excursión. Esa excursión duró alrededor de 2 meses. Luego de 2 meses él intentó volver, y cuando intentó volver había un río por el cual él había pasado, que cuando él pasó el agua daba por las rodillas, pero el río estaba crecido y no pudo pasar. En esos 2 meses él vivió del campo. Tenía un arma con la cual logró cazar, logró alimentarse, pero perdió muchísimo peso. Y cuando él toma la decisión de volver a la civilización, porque realmente no estaba tan lejos de la civilización, se encontró con ese obstáculo allí y tuvo que volver, y finalmente falleció. No se sabe si falleció de hambre, si se intoxicó con algún alimento que haya comido. El asunto es que si él solamente, escucha esto, si él solamente hubiera llevado un mapa del lugar, él se hubiera dado cuenta que de donde él estaba, a 800 metros, estaba la forma de él cruzar ese río que no pudo pasar. Solamente necesitaba un mapa. Y quiero decirte hoy que ese mapa es la palabra del Señor. ¿Sabe que cuando nos alejamos de esa roca, de esa civilización, de esa estabilidad que tenemos, y a veces intentamos volver y nos encontramos como Christopher con ese río impetuoso que no te deja cruzar al otro lado? Solamente el mapa de la palabra del Señor te puede ayudar a llegar al otro lado. Y creo con mucha fe que este año va a ser para muchos de nosotros, para la iglesia, el momento en el que Dios va a utilizar el mapa de su palabra para guiarnos al lugar que Él quiere llevarnos. Quiero que tomes la mano de tu hermano y que le oremos al Señor. Yo quiero clamar en esta hora para que este mapa pueda ser la guía que tú necesites en tu vida, para que este mapa sea suficiente. Este mapa no cambia, no es como que ya no es como que te vas a perder porque no es un claro mapa, sino que le explica a la perfección todo lo que tú y yo necesitamos para volver a tierra firme, a la roca firme. Mi Dios, te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias, oh Dios.